Vamos a tomar contacto a esta hora con Venezuela. Le agradecemos como siempre la amabilidad a Alejandro Linares Mendoza, reconocido periodista, analista en temas políticos, un poco para conocer esta decisión del Tribunal Supremo de Venezuela que ha confirmado la victoria, ¿no?, en medio de denuncia de fraude, de un conjunto de evidencia de Nicolás Maduro en el último proceso el 28 de julio. Quiero saludarte, Alejandro. Buen día, gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Qué tal, estimado José? Buen día, es un gusto volver a estar con ustedes. Se consumó el fraude en Venezuela. Así es, así es. Creo que no hay mejor forma de describirlo que tal y como lo estás diciendo. En Venezuela se ha conflagrado y se ha ejecutado un fraude electoral que pretende básicamente desconocer la soberanía popular, soberanía expresada a través del voto el día 28 de julio, el domingo 28 de julio. Y se ha consumado este fraude a través de una sentencia que fue emitida por la Sala Político Electoral del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, una sentencia que avala el resultado que ya había sido compartido por el Consejo Nacional Electoral, un resultado que da como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro con poco más de 6 millones de votos. Nunca se mostraron las actas. Es correcto, es correcto. En ningún momento, hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral, el órgano que encarna al poder electoral venezolano, ha mostrado las actas de votación, tampoco se han mostrado los resultados, los datos disgregados mesa por mesa, centro electoral por centro electoral. Esto hay que decirlo, hay que apuntarlo, mi estimado José, resulta violatorio de la ley orgánica de procesos electorales. Esa ley indica que a las 48 horas de haber concluido el proceso de votación y el proceso de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral está en la obligación de presentar datos disgregados. Ya tenemos 20 días, 25 días desde que se realizó la elección presidencial del domingo 28 de julio y aún al día de hoy el Consejo Nacional Electoral no ha mostrado, no ha publicado las actas de totalización. Esa tarea sí la acometió, sí la llegó a realizar la oposición venezolana. De hecho, la oposición venezolana pudo recolectar más de 24,000 actas de totalización. Esas actas fueron digitalizadas y al día de hoy pueden ser consultadas por cualquier venezolano en cualquier parte del mundo a través de una página web que fue diseñada también por la oposición venezolana. Ahora, Alejandro, si bien es cierto ya la oposición política encabezada por María Corina Machado, por Edmundo González Urrutia, ya habían adelantado la forma como está actuando y la forma como Maduro trataba de justificar este fraude, ¿cuál ha sido o cuál es la reacción en el momento ya de los líderes de la oposición, entendiendo que Maduro no va a dar marcha atrás? O sea, ¿cuál va a ser el siguiente paso que va a seguir la oposición política en Venezuela? A ver, en primer lugar, tu comentario acerca de que Maduro no va a dar marcha atrás es bastante oportuno y muy acertado. Ciertamente, Maduro ha emprendido una huida hacia adelante y va a continuar con esa huida hacia adelante independientemente del costo. Ahora bien, en cuanto a la reacción o reacciones de la oposición venezolana, en primer lugar hay que hablar de la de María Corina Machado. María
Corina Machado, desde mucho antes de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo, había indicado que ese fallo iba a resultar absolutamente ilegal. Ilegal, entre otras cosas, porque se conoce que el Tribunal Supremo y particularmente la Sala Político-Electoral del Tribunal Supremo son instancias controladas a placer por Nicolás Maduro y por su entorno. Partiendo de allí, cualquier sentencia que saliera del Tribunal Supremo o de su Sala Político-Electoral iba a ser una sentencia absolutamente ilegal y carente de cualquier efecto jurídico. Eso ya lo había advertido María Corina Machado mucho antes del fallo que se conoció el día de ayer. Pero también tenemos, por ejemplo, la reacción del candidato presidencial y virtual presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González Urrutia. Él le recordó al madurismo que ni siquiera una sentencia va a poder acallar la voluntad ciudadana, va a poder tapar la realidad, y esa realidad es que 70 o más del 70% de los venezolanos votaron en contra de Nicolás Maduro. Y posteriormente también hemos llegado a conocer la reacción de otros actores políticos de importancia. Te puedo mencionar, por ejemplo, el señor Enrique Márquez, incluso te puedo hablar, por ejemplo, de el liderazgo que nuclea al partido MPB, que es otro partido de oposición. Todos estos actores, insisto, actores de oposición, están sosteniendo reuniones, están sosteniendo contactos para dar a conocer probablemente en las próximas horas una comunicación, un comunicado en el que van a fijar posición sobre la sentencia del día de ayer, una posición que va a ser dada a conocer además en unidad, porque la va a dar a conocer la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, que es la coalición que agrupa a los actores verdaderamente democráticos en Venezuela. Muy seguramente esta comunicación o este comunicado va, por un lado, a rechazar la sentencia que se conoció en el día de ayer. Este comunicado muy seguramente también va a avalar la versión que indica que el verdadero ganador de las elecciones del 28 de julio fue Edmundo González Urrutia, y además va a recordar que continuar gestionando la política venezolana tal cual como lo está haciendo y como lo ha hecho el madurismo durante los últimos años, lo único que va a conseguir, lo único que va a lograr es profundizar aún más la ya severa crisis política venezolana, una crisis que, hay que decirlo también, forma parte de la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela y que ha provocado la migración de cerca de 8 millones de venezolanos. Alejandro, ¿ello qué puede implicar? Que prosigan las movilizaciones, prosigan las salidas de miles y miles de venezolanos en distintos puntos del país. A ver, desde la oposición van a continuar presionando en dos sentidos. En primer lugar, van a continuar fomentando la protesta cívica y pacífica, la movilización cívica y pacífica, pero también van a continuar apelando a la comunidad internacional, pues desde la oposición se sabe que la presión de la comunidad internacional puede llegar a ser clave en la solución de la crisis política y sobre todo la crisis postelectoral venezolana. Desde ayer hemos visto distintas declaraciones, como por ejemplo la declaración del gobierno de Chile, la declaración del gobierno de Guatemala, incluso la declaración del gobierno del Reino de España. Todos estos gobiernos han criticado
el fallo que se dio a conocer el día de ayer y han demandado una vez más, han solicitado una vez más que se publiquen las actas electorales, que se publiquen las actas de totalización. En ese sentido, la estrategia de la oposición venezolana, lo repito, va a ser apelar por un lado a la calle, pero también apelar a eso, a la presión internacional para intentar que esa presión lleve a Maduro a retomar quizá una senda que posiblemente pueda conducir a una negociación, a una transición política que quizá pudiese darse, esta es una opción, quizá pudiese darse a través de un gobierno de coalición, a través de un gobierno de concertación nacional. Ahora, ¿todavía consideras tú que hay ese espacio para lograr una salida negociada en medio de toda esta crisis y en medio del endurecimiento del régimen de Maduro? El espacio está allí, el espacio está dado. Lo que hace falta, mi estimado José, es voluntad, voluntad de parte del madurismo para detener esta huida hacia adelante que puede tener un inmenso costo no solo para los venezolanos dentro de Venezuela, no solo para el propio país, sino también para la región. Quiero compartirte una estimación que se conoció hace algunos días atrás. Es una estimación muy seria que fue proporcionada por la empresa encuestadora Mega Análisis. Según esta empresa encuestadora, entre 1.000.000 y 1.200.000 personas estarían saliendo de Venezuela en lo que resta de 2024 y a lo largo de 2025. Este 1.200.000 personas se sumaría a los 8 millones de venezolanos que ya están fuera del país y eso supondría un impacto principalmente para América Latina, sobre todo para las naciones suramericanas que tienen cierta vecindad con Venezuela. De manera que, te lo repito, sostener la crisis política venezolana, perpetuarla, seguir actuando como ha actuado el madurismo hasta este momento, no solo va a perjudicar a Venezuela y a los ciudadanos venezolanos dentro del país, sino también a los ciudadanos fuera de Venezuela y a las naciones que tienen vecindad con Venezuela. Por eso sería prudente, sería sensato aprovechar ese espacio de negociación que está abierto. Sin embargo, para poder llegar hasta ese punto se requiere de voluntad y en este caso el sector que más voluntad debe o debería mostrar es el madurismo. Ahora, el tema que tú nos detallas que puede presentarse otra diáspora en Venezuela es bastante preocupante. ¿Eso es el sentimiento de un sector de la población, sobre todo de la población joven, que ya no ve esperanza, ya no avisora una solución? Mira, estoy hablando de población joven en Venezuela. Los jóvenes sienten gran frustración, pues ven que no tienen posibilidades, que no tienen futuro dentro de su propio país, pero también estoy hablando de ciudadanos que provienen de las clases más desposeídas, son ciudadanos que viven en barriadas, que viven en zonas marginales, incluso que viven en las zonas rurales que pertenecen a la Venezuela profunda. Esos son los venezolanos que estarían pensando en marcharse o que incluso podrían marcharse en caso de que se mantenga, de que se perpetúe la crisis política venezolana. Ahora, el otro tema, Maduro insiste en cada presentación que todo está normal en Venezuela. ¿Es normal la situación en Venezuela o es parte de este discurso mediático que siempre suele ensayar Nicolás Maduro? A ver, lo que pasa en Venezuela dejó de ser normal desde hace mucho tiempo.
dejó de ser normal desde hace mucho tiempo, no solo en lo político, no solo en lo económico, sino en el día a día. No es normal que, por ejemplo, no se tenga servicio de energía eléctrica de manera continua. No es normal que haya interrupciones en el servicio de agua potable. No es normal que se tengan que hacer horas de cola o días de cola para poder recargar el tanque de cualquier vehículo con gasolina. No es normal tener un salario mínimo de 2 a 3 dólares mensuales. Hay muchas cosas que no son normales en la Venezuela actual y te lo repito, son cosas muy básicas que tienen que ver con el día a día y que van más allá de lo político, de lo económico. En esos ámbitos hay distorsiones que por supuesto tampoco son normales. Entonces, cuando Nicolás Maduro insiste en la aparente normalidad, lo que está haciendo es apelar al discurso, apelar a una narrativa para intentar hacer creer que hay normalidad en Venezuela cuando esa no es la verdad, esa no es la realidad. Muy bien, mi estimado Alejandro Linares Mendoza, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional, por ese análisis bastante directo, certero de lo que está aconteciendo en estos momentos en el hermano país de Venezuela. Como siempre, un fuerte abrazo, Alejandro, saludos a la distancia. Gracias, estimado José, siempre será un placer.